Unos meses atrás hice una primera presentación conceptual sobre el impacto de la presencia de querógeno en los equilibrios líquido-vapor de los sistemas de gas y condensado en rocas shale. En esta oportunidad, la idea es la de completar el análisis con un ejemplo numérico que justifique las variaciones composicionales, incluso durante el periodo que identificamos como de producción monofásica. Los objetivos de esta presentación incluyen, en primer lugar, incorporar la fase sólida, querógeno o bitumen sólido, en los equilibrios líquido-vapor en sistemas de gas y condensado. Y como ya mencioné, justificar y cuantificar el origen de los cambios composicionales por encima de la presión de rocío obtenida en los estudios PVT. Para empezar el análisis, es conveniente recordar de forma muy simplificada cuál es el comportamiento termodinámico esperado para un sistema de gas y condensado convencional. Empleando un gráfico presión-temperatura, es posible describir los equilibrios líquido-vapor de estos sistemas con ayuda de lo que denominamos campana o área de coexistencia de ambas fases. En dicha campana podemos identificar el punto crítico y las líneas de isovolumen que describen las proporciones relativas de líquido y vapor a diferentes presiones y temperaturas. Si al momento del descubrimiento la presión y temperatura del reservorio se corresponden con el punto señalado, calificamos a la mezcla de hidrocarburos como un sistema de gas y condensado muy subsaturado. Esta denominación hace referencia a que existe un amplio rango de presiones en el que la composición del fluido no se altera, pues permanece en estado monofásico. De esta forma, al depletar el reservorio desde la presión inicial hasta la presión de saturación, se espera que la corriente de producción no sufra cambios composicionales significativos. Esta situación se visualiza, por ejemplo, graficando la acumulación de líquido retrógrado durante una depletación a temperatura de reservorio, y en este gráfico se aprecia un máximo de volumen de líquido que corresponde a la situación en que disminuye el fenómeno retrógrado y se comienza a manifestar la volatilización de los componentes más livianos del líquido. Este gráfico de volumen de líquido acumulado en reservorio se acompaña de un gráfico complementario en el que se aprecia la pérdida de componentes condensables en superficie. En este segundo gráfico se muestra la cantidad de componentes condensables. En este ejemplo se eligió el 100% de la fracción de componentes licuables, incluyendo el carbono 3, propano. Y para este rendimiento de condensables, con una eficiencia que varía con las condiciones de tratamiento de superficie, suele emplearse el término en inglés yield, y si bien puede expresarse en metros cúbicos de líquido por millón de metros cúbicos de gas producido, las unidades más frecuentes son las de barriles de líquido por millón de pies cúbicos de gas estándar. De esta forma, si analizamos estas curvas, desde la presión inicial, tiempo cero en el gráfico de rendimiento, como se indica con el círculo verde en ambas representaciones, mientras la presión no alcance la presión de saturación, el rendimiento permanece constante. A partir de este punto, comienza a acumularse líquido no móvil en el medio poroso y este fenómeno se acompaña de una pérdida de componentes líquidos en superficie. Pero, en escenarios no convencionales, el rendimiento no permanece constante hasta alcanzar la presión de rocío. La experiencia muestra que el rendimiento comienza a disminuir desde el inicio de la explotación. La conclusión obligatoria es que el estudio PVT no es adecuado para moderar el comportamiento de la corriente de producción en función de la presión, y la explicación radica en que la muestra obtenida para realizar el estudio PVT no incluye todo el fluido de reservorio. Para entender la última afirmación es conveniente hacer un muy breve repaso sobre el muestreo y análisis PVT. Lo fundamental es que el fluido producido y muestreado solo representa la fracción móvil de la materia orgánica. El sólido, que forma parte de la matriz porosa, no puede acompañar la producción de petróleo y gas. De esta forma, el estudio PVT solo representa el comportamiento del fluido móvil en equilibrio con la materia orgánica sólida a la presión y temperatura del descubrimiento. Con posterioridad, la cantidad de querógeno remanente, con su extensa superficie de contacto y la afinidad por el fluido móvil, genera intercambios composicionales durante la depletación, y estos intercambios posteriores no forman parte de los fenómenos medidos en una celda PVT durante los ensayos de laboratorio. Vamos a analizar lo anterior con la ayuda de un ejemplo numérico. Para el desarrollo emplearemos una muestra de composición ficticia, y en este ejemplo, que permitirá cuantificar el impacto de un componente no volátil en el comportamiento termodinámico de una mezcla de hidrocarburos, naturalmente los resultados son generalizables a los escenarios reales. Y aunque se trabaja con una mezcla que se comporta como gas y condensado, debe mencionarse que el impacto de los sólidos con afinidad por los hidrocarburos se manifiesta también en sistemas de petróleo negro y petróleo volátil. Se asume,
a los fines del ejemplo, que se mostró el fluido de producción al comienzo de la explotación, en el que la presión de reservorio medida es de 550 kilos por centímetro cuadrado absolutos, en tanto que la temperatura del reservorio se asume como de 110 grados centígrados, y a su vez la presión de rocío medida en el laboratorio toma el valor de 300 kilos por centímetro cuadrado absolutos. Se engloban los componentes pesados de la muestra a la fracción C19+, y se deja en cero el aporte de la fracción no volátil a la muestra gaseosa. En resumen, la que se detalla es la composición elegida para el ejemplo. Para simular los resultados del estudio PVT, se empleó un simulador termodinámico basado en constantes de equilibrio. De este estudio, solo se detallan los gráficos de volumen de líquido retrógrado, como porcentaje del volumen poral de hidrocarburos, y la producción de condensables, asumiendo condensación completa a partir de carbono 3 o propano. Este es el gráfico de la evolución del líquido retrógrado en función de la presión, y este otro es el que muestra la evolución de los condensables en las instalaciones de superficie. En pocas palabras, tal como ya se analizó, en condiciones convencionales, el comportamiento previsto para esta mezcla se ajusta a lo esperado para un sistema de gas y condensado muy subsaturado. Una vez analizado el comportamiento de la fase móvil, la corriente de producción al inicio de la explotación, ahora corresponde incluir una fracción no volátil con afinidad por los hidrocarburos y analizar su impacto sobre los nuevos equilibrios que se generan. Para eso se agrega un pequeño porcentaje molar de una fracción no volátil. En este caso se eligió 0,2% del total de la mezcla. Se lleva al sistema la presión inicial, los 550 kilos por centímetro cuadrado absolutos ya mencionados, y como respuesta a los nuevos equilibrios termodinámicos, una parte importante de la mezcla se incorpora a la formación de una fase líquida que incluye numéricamente al sólido no volátil. Como resultado, la fase gaseosa resulta muy diferente a la empleada en el estudio PVT, y en consecuencia, mediante repetidos ciclos de ajuste, se obtiene la composición global para que la fase gaseosa ahora sí coincida con la del estudio PVT. Los resultados principales del modelado sobre la composición global, fase móvil más fase no móvil generada por la existencia de una fracción no volátil, indican que, bajo los supuestos asumidos en este ejemplo, la composición global es muy diferente a la caracterizada en el estudio PVT. Pero la fase móvil, gas, es exactamente la misma que la del estudio PVT, con la característica de que aparece una fase líquida en equilibrio. De este modo, con el mismo simulador termodinámico, se estudió la evolución del sistema con la nueva composición global desde la presión inicial. Nuevamente solo se presentan los gráficos de volumen de líquido en fondo, como porcentaje del volumen poral de hidrocarburos, y la producción de condensables, asumiendo condensación completa a partir de carbono 3. Este es el gráfico de la evolución del líquido en condiciones de reservorio en función de la presión, y este otro es el que muestra la evolución de los condensables en las instalaciones de superficie. Se puede apreciar que, con la nueva composición, la cantidad de condensables disminuye desde el inicio de la explotación, describiendo una curva que reproduce conceptualmente lo que ocurre en estos escenarios. Completado este breve desarrollo, se llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la presencia de un sólido no volátil de composición similar a la de los hidrocarburos móviles, estamos hablando de querógeno y bitúmenes sólidos, justifica la variación composicional por encima de la presión de rocío que fue obtenida en el estudio PVT. Esto obedece a que el estudio PVT solo modela físicamente el comportamiento de la fase móvil. En consecuencia, resulta necesario reconstruir la composición de la fase no móvil al momento del descubrimiento y generar un estudio PVT, modelado termodinámicamente, representativo de la evolución del sistema. Lo que se puede ver en esta transparencia es un muy breve currículum vitae que resume mi actividad profesional vinculada a la industria del petróleo y del gas natural. Y, como dato complementario de mis actividades profesionales, cabe mencionar la reciente publicación del segundo tomo del libro que se muestra en la imagen, en coautoría con Juan Rosbaco, Álvaro Bugari e Inés Lavallén. Para aquellos interesados, ambos libros están disponibles en Argentina a través de Mercado Libre, en el link que se incluye en los comentarios de esta presentación.